Hola, bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de la Universidad CIES, Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, en la carrera de odontología. Este video lo hicimos para la clase de microbiología con la doctora Aleli García Gómez. Bueno, los integrantes de este equipo somos Alfredo Yael Clavijo Rivas, Ricardo Hernández Nava, Juan David Ramírez Contreras y Katia Camacho Rojas. El tema de este video es microorganismos y microbiología. Todos nos preguntamos, si la vida microbiana no hubiese evolucionado, ¿estaríamos aquí? La respuesta es no, no estaríamos aquí porque los microbios sostienen la vida en el planeta, pero alguna de sus funciones se podría cooperar. Sin microbios, la vida sería posible al menos por un corto periodo de tiempo. Imagine que todos los microorganismos desaparecieran de repente de la Tierra. ¿Por qué los animales terminarían por desaparecer también? Al igual que los seres humanos, los animales también están hechos de microbios. ¿Por qué desaparecerían las plantas? Porque las superficies vegetales tienen microbios y algunos microbios viven dentro de las plantas. Por lo contrario, si todos los organismos superiores desaparecieran de repente, ¿qué nos dice que nos ocurriría lo mismo que los microorganismos? Los microbios sostienen la vida en el planeta, pero algunas de sus funciones se podrían copiar, pero no sería lo mismo. Todo sería muy diferente y habría un cambio muy drástico en la cantidad de seres vivos y en la calidad de la vida. Las células microbianas son una herramienta útiles para la ciencia, porque una de las cualidades que convierten a los microorganismos en herramientas útiles para el ser humano es la capacidad que tienen algunos de ellos para resistir condiciones extremas de parámetros con la temperatura, la sanidad o la radiación. ¿Por qué los microorganismos son importantes para los seres humanos? Los principales microorganismos beneficiosos para el ser humano son los probióticos, es decir, microbios vivos que pueden incluirse en la preparación de una amplia gama de productos que incluyen medicamentos. ¿Qué funciones importantes desempeñan la membrana citoplasmática, ribosomas y la pared celular? La membrana citoplasmática actúa como barrera para la mayor parte de las moléculas solubles en H2O. Transporta nutrientes hacia su interior y expulsa las sustancias tóxicas fuera de la célula de los ribosomas. Son responsables de la síntesis de proteínas, en un proceso conocido como traducción. La formación necesaria para esta síntesis se encuentra en el ARN mensajero, cuya consecuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de la proteína. La pared celular protege y le da forma a la célula vegetal, y una de las células entre sí le dan soporte e impermeabilidad y genera un intercambio gracias a las duras y plasmonodeos. ¿Qué clase de células tiene núcleo y nucleódeo? Las procariotas, que es el genoma de una célula. ¿Y por qué es importante? El genoma es el material genético de un organismo. Es importante porque contiene toda la información necesaria para una persona pueda desarrollarse. ¿Qué significan los términos crecimiento y motilidad en microbiología? Crecimiento se refiere al aumento, cantidad o densidad de algo, y motilidad es un término de biología para expresar la habilidad de moverse espontáneamente. La historia filogenética de los microorganismos. El análisis filogenético explora los lazos evolutivos entre los organismos y es de suma importancia para los estudios microbianos. La importancia de los árboles filogenéticos es que son un paso importante para poder caracterizar nuevos patógenos y desarrollar nuevos tratamientos en la biomedicina. Estos organismos procarióticos, desarrollados más o menos alrededor de 3.000 millones de años, representan una época en la cual se incluyó a la mayoría de la historia de la vida evolutiva temprana. Estos estudios de lazos evolutivos procarióticos
son muy importantes para que nosotros podamos entender el origen y la diversificación de la vida en la Tierra. La filogenia, combinada con la taxonomía, logran crear un lenguaje universal para poder entender qué es un organismo y dónde ajusta esto en el árbol de la vida amplio. Esta información se puede utilizar también para poder determinar patógenos emergentes y para desarrollar nuevos métodos de tratar algunas infecciones. En resumidas cuentas, la historia filogenética de los microorganismos consiste en la clasificación que se hace a todos los seres vivos tomando en cuenta su historia evolutiva. Los 3 dominios de la vida. Los dominios de la vida pueden dividirse en 3 dominios, basándose principalmente en el tipo de célula del organismo. La primera son las bacterias, que son las células que no contienen un núcleo. La número 2 son las arqueas, que son las células que no contienen un núcleo, pero tienen una pared celular distinta de las bacterias. Y por último están las eucariotas, que estas células sí contienen un núcleo. Y bueno, comenzaremos a hablar primero de los 2 primeros dominios, que son las arqueas y las bacterias. Estos 2 dominios, ambos están compuestos completamente de pequeños organismos unicelulares y parecen muy similares, pero tienen diferencias muy significativas. Ambos dominios están compuestos por células procariotas, que son células sin núcleo. Y también ambos dominios están compuestos por especies que se producen asexualmente, que es la reproducción asexual, dividiéndose estos en 2. Ambos dominios también tienen especies con células rodeadas por una pared celular. Sin embargo, las paredes de las células están hechas de diferentes materiales. La pared celular bacteriana contiene el polisacárido peptidoglicano y las arqueas a menudo viven en ambientes extremos que incluyen aguas termales, géiseres y salinas. Y las bacterias no viven en estos ambientes. Y bueno, continuamos con el último dominio, que son las eucariotas. Todas las células en el dominio eucariota mantienen su material genético o ADN al interior del núcleo. Este dominio eucariota está hecho de 4 reinos. Estos 4 reinos son las plantas, hongos, animalia y protistas. Y bueno, el primer reino de las plantas son tales como los árboles, hierbas. Estos sobreviven capturando energía del sol con un proceso llamado fotosíntesis. El número 2 son los hongos. Estos hongos y moho sobreviven, por así decir, comiendo a otros organismos o los restos de otros organismos. Y bueno, estos organismos absorben sus nutrientes de otros organismos. El tercer reino es la animalia, que son los animales que también sobreviven comiendo a otros organismos o los restos de otros organismos. Los animales varían desde pequeñas hormigas hasta los animales más grandes, como ballenas o animales así. Y incluyen artrópodos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Y por último está el cuarto reino, que es el protista. Aquí no todos los protistas vienen de un ancestro común en la manera de los otros reinos, que son las plantas, los animales y los hongos. Aquí los protistas son todos los organismos eucarióticos que no encajan en alguno de los otros 3 reinos. Esto incluye muchos tipos de organismos unicelulares, tales como pueden ser las algas, el plancton,
Pero refiriéndonos a las algas, también puede haber algas que crezcan muy grandes. Y aquí abajo pueden ver en la tabla algunas de las principales características de los tres dominios. Las comunidades y poblaciones microbianas. Cuando se desea analizar a una especie o algún grupo biológico, es súper importante conocer el contexto ambiental y biológico en el que éste se encuentra, o sea, que se refiere a las especies con las que coexiste y en muchos casos de las que depende, que es el hospedero. El conjunto de especies que coexisten en un lugar y tiempo constituyen la comunidad y en un sistema microbiano el crecimiento celular es el que forma las poblaciones. Las poblaciones metabólicamente relacionadas se denominan gremios y el conjunto de estas agrupaciones interaccionan formando comunidades microbianas. Por lo tanto, las comunidades microbianas consisten en poblaciones de células de varias especies, las cuales interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y con su hospedero. ¿Qué es un hábitat? Bueno, un hábitat se le denomina al lugar en el cual las condiciones son adecuadas para la vida de un organismo, especie o comunidad, ya sea animal o vegetal. Pueden encontrarse microorganismos vivos en una gran diversidad de hábitats. Pueden encontrarse en lugares desde lo más frío de algunas lagunas saladas, en las aguas residuales de las regiones polares y hasta en el agua casi en ebullición de algunos manantiales de aguas termales. También se encuentran en la superficie de algunas estructuras de los vegetales, como por ejemplo de las hojas, la de las flores, la de los frutos, y de algún modo también en algunas se encuentran en las raíces. También se encuentran en la superficie externa y en el intestino de los animales, que poseen una abundante microflora de bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Y bueno, también se encuentran algunas bacterias que son transmitidas por el aire, que estas bacterias se dispersan sobre las partículas de polvo movidas por agentes físicos. También hay hongos que son transmitidos por el aire. Aquí las esporas de algunos hongos se transmiten por el aire, del mismo modo que lo hacen las partículas de polvo seco por el viento. También están los microorganismos del suelo. Ya que el suelo es un reservorio de microorganismos, es un medio muy competitivo en el cual los parámetros físico-químicos pueden cambiar rápidamente. Microorganismos del agua. Tanto el agua dulce como el agua de mar contienen muchas especies de microorganismos adaptadas a estos hábitats. Las bacterias marinas se suelen definir como organismos psicrófilos que para su crecimiento óptimo necesitan cloruro sódico. También cerca de las costas, los mares están afectados por aportes de microorganismos terrestres y de microorganismos procedentes de las aguas dulces y por las actividades del hombre. También está el agua dulce, que también puede actuar como vehículo de bacterias, de protozoos y de virus causantes de enfermedades por medio de su contaminación con efluentes de aguas residuales que contienen material en algunas ocasiones dañino para el humano. También están los microorganismos que se encuentran en las plantas, los mohos especializados, las levaduras y las bacterias que viven como comensales inofensivos sobre la superficie de las plantas jóvenes y sanas. Y un gran número de especies de mohos son capaces de colonizar el material vegetal que envejece.
También están los microorganismos que son de origen animal. Aquí para la mayoría de los microorganismos, la superficie de la piel no es un sitio favorable, ya que suele estar seca y tiene un pH bajo debido a la presencia de ácidos orgánicos secretados por algunos de los poros de la piel. Los microorganismos se presentan en la naturaleza como poblaciones que interaccionan con otras poblaciones para formar comunidades microbianas. Las actividades de los microorganismos en estas comunidades pueden afectar de modo importante al hábitat y cambiar rápidamente sus propiedades físicas y químicas. Los organismos extremófilos. Aquí hablaremos de unos microorganismos llamados extremófilos que generalmente son arqueas y bacterias. Estos son llamados así porque viven en un ambiente extremo. Y bueno, existen varios tipos de extremófilos y se clasifican según el tipo de adaptación que han desarrollado para vivir en ambientes extremos, como por ejemplo los termófilos se especializan en soportar temperaturas que van desde los 40 grados hasta los 130 grados. Y bueno, también hay extremófilos que soportan el frío, los cuales son líquidos entre los hielos árticos y antárticos, los cuales se denominan cicrófilos, que su forma de vida crecen en temperaturas entre los menos 20 grados y los más 10 grados. Y también los acidofilos, que son cómodos en lugares de hasta 10 millones de veces más ácidos que el agua de lluvia y generalmente se encuentran en aguas termales. También existen los alfalofilos que son asociados a ambientes alcalinos y a los halófilos, especialistas en soportar concentraciones 10 veces más saladas que el agua de mar. Dos razones por las que los microorganismos son importantes en las industrias alimentarias y agrícolas es porque la base de algunos alimentos son las bacterias y los alimentos requieren de microorganismos para poder desarrollarse. Algunos ejemplos de biocombustibles podrían ser caña de azúcar, pasto varilla, semilla de soja, el maíz y el trigo. ¿Cómo puede la fijación de nitrógeno en los nódulos radiculares contribuir a la producción de biocombustible? La fijación de nitrógeno enriquece, preserva y restaura la fertilidad de los suelos, por lo que permite reducir la aplicación de abonos químicos. ¿Qué ventajas ofrecen los medios sólidos para el aislamiento de microorganismos? Se utilizan para obtener bacterias aisladas por la formación de colonias sobre la superficie del medio de cultivo y para el estudio de la morfología de las colonias. Lo que no permiten los medios líquidos se diferencian porque tienen una sustancia de sostén que puede ser agar-agar. ¿Qué es un cultivo puro? Un cultivo puro es aquel en el que todos los microorganismos provienen de una sola célula. ¿Qué significa el término cultivo de enriquecimiento? Un medio de enriquecimiento es un medio de cultivo que contiene los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, entre ellos algunos de los más exigentes. Se utilizan comúnmente para la cosecha de diferentes tipos de microbios que están presentes en la muestra. ¿Qué significa el término quimiolitotrofía? La quimiolitotrofía es un tipo de metabolismo en el cual la energía se obtiene de la oxidación de compuestos inorgánicos. La mayoría de los microorganismos quimiolitótrofos son también autótrofos. ¿En qué sentido los quimiolitótrofos son como las plantas? Los organismos quimiolótrofos o microorganismos quimiosintéticos son aquellos capaces de utilizar compuestos inorgánicos reducidos como sustratos para obtener energía y utilizarla en el metabolismo respiratorio.
Es así como tiene algo parecido con las plantas. Las plantas tienen la capacidad de utilizar los compuestos inorgánicos y así obtienen su energía y la utilizan como un medio respiratorio. ¿Qué es la biotecnología y cómo puede mejorar la vida de los seres humanos? La biotecnología se define como un área multidisciplinaria que emplea la biología química y procesos varios, con un gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Probablemente el primero que usó este término fue el ingeniero húngaro Karl Herring en 1919. La biotecnología se refiere a toda la aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para sus específicos. Actualmente, la biotecnología moderna se centra en el estudio de los procesos biológicos a nivel genético molecular, es decir, con ella se estudia y modifica la información genética de los organismos, con el propósito de incrementar la potencial de diferentes organismos o procesos para beneficios en el hombre. La biotecnología es una ciencia que posee muchas ramas de estudio. Cada una de ellas se encarga de un campo de aplicación específico y resulta ventajosa para algunas condiciones especiales en particular. Por ello, a continuación, hablaremos sobre los principales tipos de biotecnología que existen. Tecnología médica. La biotecnología médica es aquella que emplea el uso de células vivas y otros alimentos celulares para lograr mejoras en la salud de las personas. Entre los principales usos que se aplican en la biotecnología médica destacan su empleo para la cura de algunas enfermedades, comprender la biología celular humana, entre otras. Tecnología agrícola. La biotecnología agrícola es aquella que se emplea que la mejora de cultivos y plantas en general se centra en el desarrollo e investigación de las plantas genéticamente modificados con la finalidad de mejorar sus características, haciéndolas resistentes a las plantas, el clima, las plagas, entre otras. Tecnología industrial. La biotecnología industrial es aquella que contribuye a la creación de elementos industriales y al reemplazo de otros por unos menos contaminantes. Básicamente consiste en la producción de nuevos elementos usados a nivel de industria como el alcohol, detergentes, entre otros. Principales aplicaciones y usos. Cualquier tipo de biotecnología ofrece un sinfín de ventajas en su aplicación, y es que ofrecen una solución a los amplios problemas ambientales que se tienen y además mejora en otros procesos. Por ejemplo, al ser usada en la medicina y en la industria farmacéutica, ofrece muchas ventajas, ya que proporciona la posibilidad de cura para algunas enfermedades y el estudio de otras. Además, vuelve más eficiente otros medicamentos y por consiguiente su efecto contra la enfermedad. Está reconocido como el descubridor de la bacteriología. Kohn investigó los organismos microscópicos y en 1872 descubrió que existen distintos tipos de microorganismos con formas y órganos diferentes. Investigó la morfología de las algas y los hongos y analizó el origen de la bacteriológico de enfermedades infecciosas de las plantas y los animales. Descubrió la naturaleza y las principales propiedades de las esporas bacterianas y colaboró con el bacteriólogo y médico alemán Robert Koch en la preparación de su famoso tratado sobre el carbunco. Gracias por ver este video. Esperamos que sea útil para tus investigaciones.